Las plagas son un género de macroparásitos nativos de España, los cuales son bien conocidos por su forma tan peculiar y aterradora en la que infectan a sus víctimas. Es debido a esto que reciben el nombre de plagas. Estos parásitos pueden infestar sin problemas a varios animales mamíferos, como los perros y los lobos. Sin embargo, son bien conocidos por infectar a los seres humanos, a los cuales se les llama ganado somagini, dependiendo específicamente de la zona donde las personas fueron infectadas. Las plagas típicamente toman el control del sistema nervioso de los infectados, así controlando completamente al huésped. Curiosamente, debido a las modificaciones genéticas que se le hicieron a las plagas para convertirlas en un arma biológica más poderosa, no se sabe exactamente cuál es la relación exacta entre el huésped y el parásito como tal. Los Iluminados, un culto español secreto, fue la primera organización en investigar a fondo las plagas, y ellos eventualmente lograron crear a 3 variantes o especies de estos parásitos. Una variante se encargaba de controlar a los huéspedes humanos y animales. La segunda variante era la del control, que hacía que los deseos del huésped infectado con esta fueran cumplidos por los otros infectados con la primera versión de las plagas. La tercera variante del parásito eran una especie de sanguijuelas, las cuales fueron creadas con el propósito de investigarlas a fondo, para así eventualmente crear armas biológicas muy efectivas. La compañía Trycell consiguió muestras de las plagas de los Iluminados y crearon en sus laboratorios en África las especies de las plagas conocidas como el tipo 2 y el tipo 3. La organización secreta conocida solamente como la Tercera Organización se encargó de proveer a los rebeldes en la República Eslávica del Este con las plagas, las cuales eran usadas junto con líquers para combatir a los ejércitos de la presidenta Svetlana Belova. La historia de las plagas es muy interesante y la podemos ver en los documentos que aparecen en el cuarto y quinto juego de la franquicia, así como en el remake del 4. Las plagas originalmente fueron descubiertas por un grupo religioso conocido como los Iluminados, en una región remota y rural de España. El culto empezó a usar a las plagas como un medio para reclutar a nuevos miembros. Sin embargo, la primera generación de la familia Salazar se opuso fuertemente al culto y les prohibió el acceso a los parásitos que se encontraban en lo profundo de su castillo, dentro de unas antiguas minas. Siglos después, Ramón Salazar, el heredero de esta poderosa familia, es convencido por Osmund Sadler, el líder de los Iluminados de la época moderna, de que se uniera a su culto y que los dejará despertar nuevamente las plagas. Ramón Salazar acepta la oferta de Sadler y contrata a la gente del pueblo español cercano para que recuperen las muestras de las plagas. Debido a los cientos de años que pasaron, los parásitos parece que estaban muertos completamente. Inclusive los mineros recuperaron algunas muestras fosilizadas de las plagas, lo que nos demostró que estos parásitos eran muy antiguos y probablemente prehistóricos. A pesar de que Salazar y Sadler piensan que fracasaron en su misión, los fósiles en las minas contenían esporas microscópicas, las cuales fueron inhaladas por los mineros sin que estos lo supieran, y es así que los pobres mineros se infectaron con las plagas, y estos parásitos empezaron a crecer y desarrollarse en sus cuerpos. Una vez que varios de los habitantes del pueblo se infectaron y murieron por el parásito, Sadler consiguió de sus cuerpos las muestras para investigarlas, y eventualmente Sadler y los Iluminados consiguieron recrear a los parásitos de una manera completa, y lograron crear a sus diferentes variantes. Asimismo, Sadler logró sintetizar al parásito en una especie de huevecillo, el cual podía ser inyectado de manera directa en cualquier huésped potencial. Sin embargo, los Iluminados hacían esto con las personas que podían oponerse a su causa. La Tercera Organización se dio cuenta de la existencia de las plagas en 2004, cuando Ida Wong interceptó un email del investigador principal de Sadler, llamado Luis Hera. Al darse cuenta de esto, Albert Wesker contrató al mercenario y exmilitar Jack Krauser para que se infiltraran los Iluminados, y para que se ganara la confianza de Sadler, para que así éste pudiera obtener una muestra de las plagas. A pesar de que Sadler no confiaba en Krauser, él sí le dio una variante dominante de las plagas, a cambio de que él liderara y secuestrara a la hija del presidente estadounidense, llamada Ashley Graham. Sadler quería secuestrar a la joven para infectarla con las plagas, y luego de que la convirtiera a su culto, él quería liberarla, para que Ashley eventualmente infectara a su padre, el presidente de los Estados Unidos, lo cual le permitiría a Sadler y a los Iluminados el empezar una especie de conquista mundial,
y el convertirse en la organización más poderosa de la Tierra, por lo menos en el universo de Resident Evil. Krauser, al ser un estadounidense militar quien trabajó para el gobierno, era el candidato perfecto para realizar este trabajo. Curiosamente, Luis Sera traicionó a Sadler y a los Iluminados, ya que él se quitó el huevo del parásito mientras este todavía no eclosionaba. Por esto Sadler manda a sus hombres para que lo capturen y para que eventualmente lo inyecten con un huevo de las plagas. Una vez que los efectos de los medicamentos que él creó para suprimir a los parásitos se le pasen, el agente especial estadounidense Leon S. Kennedy es enviado a España para que investigue el secuestro de la hija del presidente y para que la rescate. Es aquí que él logra rescatar a Luis Sera, iniciando así con los eventos que podemos ver en el cuarto juego de la franquicia. Más adelante en la historia del quinto juego, Albert Wesker, en cooperación con la compañía Tricell, desarrollan a las plagas tipo 2 y tipo 3. Una vez que Wesker consigue una muestra de las plagas dominantes del cuerpo inerte del mercenario Krauser. Es así que Tricell y Wesker infectan a la población civil del país de Kyuhu, al oeste de África, y los infectan con las plagas tipo 2, para así investigar a fondo los efectos de estas, y para que los infectados pudieran detener a cualquier agente de la BSAA o la BSAA que estuviera investigando lo que estaban haciendo en el área. La BSAA era una organización militar especial que se encargaba de detener la investigación y creación de armas biológicas. A diferencia de las plagas originales, las plagas tipo 2 se administran oralmente, forzándolas de una manera grotesca en la boca y garganta del huésped. Una vez que la plaga ha madurado lo suficiente, esta es mejor para los que controlan a las plagas, ya que el parásito puede tomar el control del sistema nervioso central en pocos segundos, a diferencia de las plagas originales, las cuales después de que hayan sido inyectadas requieren de varios días para incubarse y para tomar el control del huésped infectado. Los habitantes de Kyuhu infectados eran llamados Majini, que significa en suajili espíritu maligno o demonio, debido a su peculiar comportamiento. Estos seres fueron encontrados por Chris Redfield y por Sheva Alomar, quienes eran agentes de la BSAA, quienes se encontraban en África buscando al bioterrorista llamado Ricardo Irving. Durante los eventos del quinto juego de la franquicia, las plagas tipo 3 fueron creadas al inyectar los genes de las plagas dominantes en las plagas originales tipo 1. Esto lo hicieron así Wesker y los científicos de Tricell, ya que querían que los infectados consiguieran algo de independencia, aunque querían que todavía fueran susceptibles al control. Las tribus de los Nipolla fueron infectadas con las plagas tipo 3, ya que Ricardo Irving los convenció de que les estaban dando vacunas para una enfermedad nueva y desconocida. Es por eso que algunos de los infectados de las tribus indígenas crecieron hasta medir aproximadamente 3 metros de alto, además de que se hicieron más fuertes físicamente. Durante la guerra en la República Eslávica del Este, se crearon unas plagas sintéticas, basadas en las plagas tipo 2 y en las plagas dominantes originales. Estas nuevas variantes podían emitir un sonido muy peculiar, similar al de los Lickers, el cual controlaba de manera precisa a los infectados. Esta nueva plaga es la que usan Body y los rebeldes para poder controlar a los Lickers Beta, que podemos ver que aparecen en la película de Resident Evil Damnation o Resident Evil Infierno. Durante el mismo conflicto, esta nueva plaga creó un nuevo tipo de ganados o infectados, los cuales eran más débiles que los ganados originales que vimos en España. Es por eso que tienen un comportamiento un poco menos organizado. Asimismo, estos solo se dedican a infectar de manera indiscriminada a los soldados de la presidenta Belova, junto con los rebeldes y a los civiles por igual. Y bueno, esta es básicamente la historia completa y los orígenes de las plagas que podemos ver en la franquicia de Resident Evil. Ahora que ya cubrimos su historia, quiero hablarles sobre la biología y características de las plagas, su ciclo de vida y sobre los tratamientos que existen para eliminar a los parásitos. Las plagas son parásitos que consiguen el moderar el comportamiento de los infectados, debido a que se pasan al sistema nervioso central del huésped. El parásito se encuentra localizado entre los pulmones y debajo del corazón, donde se une a la espina dorsal. A diferencia de otros parásitos, las plagas son organismos sociales, los cuales viven en cercanía los unos de los otros, y se comunican entre ellos, inclusive si los infectados son de una especie diferente. Es decir, que los humanos infectados se pueden comunicar con los animales y con otras criaturas infectadas. Luis Sera postula que las plagas
parecían tener una inteligencia colectiva, similar a una mente colmena. Asimismo, él menciona que estas criaturas parece que se comunican a través de ondas de sonido muy altas, e inclusive cuando todavía no nacen, las plagas manifiestan algunos síntomas en su huésped, como por ejemplo cambian la coloración de los ojos del huésped a rojo por breves periodos de tiempo. Mientras el parásito crece dentro de su huésped, este no solamente altera su comportamiento, sino que también hace que el infectado sufra de varios síntomas como el toser sangre, el sangrado de los ojos, convulsiones, alucinaciones y desmayos frecuentes. Las plagas se pueden adaptar a casi cualquier organismo, desde animales mamíferos hasta anfibios e inclusive insectos. A partir de esta habilidad, Sadler y sus científicos lograron crear algunas criaturas mutantes a partir de la infección de las plagas, como los regeneradores, los novistadores, el gigante y el monstruo del lago. Todos los miembros de los Iluminados, incluido el líder Sadler, están infectados con las plagas, aunque Sadler y sus hombres de confianza cuentan con una versión superior de las plagas que les permite el tomar el control de los otros infectados y les da una independencia total, no perdiendo su inteligencia ni tampoco su personalidad. Además de esto, las plagas dominantes sí le pueden dar a sus huéspedes algunas habilidades superhumanas y bastante impresionantes, como por ejemplo Krauser, quien puede mutar su brazo en una gigantesca cuchilla hecha de sus huesos y músculos. Las plagas normales no tienen ninguna propiedad que mute a su huésped, sin embargo sí se pueden llegar a salir de los infectados si estos han recibido mucho daño físico. Generalmente salen de su huésped a través de su cabeza y se ven como una especie de criaturas arácnidas, con tentáculos y con una cola. Básicamente se ven algo parecidos a los abrazacaras reinas de la saga de Alien. Estas criaturas solo salen en lugares oscuros o de noche, debido a que son seres muy sensibles a la luz. En general, los infectados por estos parásitos no muestran ningún tipo de anormalidad externa, además de que ocasionalmente sus ojos se pueden poner rojos. Esto los convierte en una amenaza muy peligrosa, ya que no se ven como zombies como tal, o como otras armas biológicas, viéndose solo como personas comunes en la mayoría de las ocasiones. Algo muy interesante que hay que mencionar respecto a la mente colmena de las plagas, y que es un concepto que se nos revela con más detalle en el remake, es este aspecto como tal de la mente colmena, y cómo el líder de los Iluminados, Osmund Sadler, se comunica constantemente con los infectados, ya que él es el que tiene la plaga de control principal. Esto lo vemos bien cuando Leon rescata a Ashley en la iglesia, y cuando Sadler se da cuenta de esto porque también está conectado a los protagonistas infectados, él rápido manda a los ganados y a todos los infectados de la villa para que capturen a Leon y Ashley, diciéndoles que recuperen a los corderos perdidos y que se los lleven a él. En el remake se nos implica fuertemente que las plagas funcionan de cierta manera como el Mo o como la Megamiseta, que aparece en el Resident Evil 7 y en el Resident Evil Village, ya que todos los infectados con las plagas se encuentran conectados no solamente al líder, quien tiene en su cuerpo a la plaga de control superior, sino que también están conectados a todos los demás que han sido infectados en esa infestación específica. Es por eso que podemos ver que Leon sufre de unas visiones muy extrañas y bastante aterradoras, ya casi cuando la plaga dentro de su cuerpo llega a su etapa adulta. Por eso Leon va caminando y ve las siluetas de todos los infectados por las plagas, y esto lo perturba y lo confunde mucho, ya que él sabe que muy pronto va a sucumbir a la infección del parásito y al control y a la mente colmena de las plagas y de su líder Sadler. Otro aspecto muy interesante que introduce el remake sobre las plagas es que supuestamente Sadler se ve a sí mismo como una vasija y un heraldo de Dios, ya que según él, las plagas son el cuerpo santo, la providencia divina o el cuerpo divino, y supuestamente él quiere que todos los humanos se infecten con las plagas y todos los animales para que reciban todos la bendición de Dios, ya que él es solo un vehículo que ayuda a cumplir la voluntad de su Dios. Curiosamente, aunque a lo largo del juego él dice todo esto, y parece que genuinamente cree todo esto, y que él está haciendo algo bueno, este no es el caso para nada, y en realidad él sigue teniendo esas intenciones de conquista mundial, y esa hambre de poder masiva y egolatría. Eso se confirma con uno de los documentos o notas de Luis Serra, el cual lo podemos encontrar en su laboratorio en la isla. En el documento titulado Sadler's Animus, o las intenciones de Sadler, Luis Serra nos confirma que las plagas no son solamente una herramienta para crear diferentes armas biológicas,
y monstruos muy poderosos, sino que su valor principal se encuentra en la habilidad de control. Él dice que gracias a su trabajo y el de los otros investigadores, él le dio mucho poder a Saddler. Si él y los Iluminados consiguen su plan con éxito, entonces 6.000 millones de personas estarán bajo su control. Él se pregunta que quizás si el mundo puede que sí vea la paz por un momento, pero a pesar de todo esto, Luis sabe cómo Saddler y su familia han tratado con opresión y desprecio a la gente de la isla por muchas generaciones, y con la plaga superior, Saddler es todavía peor, por eso él no puede permitir que lleve a cabo todos sus planes con éxito. Esta supuesta divinidad de las plagas se confirma que es completamente falsa, ya que cuando Saddler muere y los infectados pierden a su mente colmena o mente líder, podemos ver que las arañas y todos los ganados se quedan en el suelo moviéndose indefinidamente y sin saber qué tienen que hacer en realidad, ya que ya no tienen a su maestro. Por último, algo que quiero mencionar, que creo que es un aspecto muy interesante de las plagas, es que los rituales y sacrificios humanos que llevaban a cabo los Iluminados se implica fuertemente que los hacían así, no porque esos alimentaban a las plagas, o porque las plagas como entidad pedían esto, sino que Saddler convenció a todos de que mataran con rituales a todos aquellos que se oponían a su causa, y a todas las personas que podían ser un peligro para sus planes. Quizás Saddler, usando su plaga superior, sí les daba visiones para que los ganados pensaran que esto era lo que querían las plagas, pese a que en realidad era solo una manera muy ingeniosa y bastante macabra de acabar con todos los enemigos de Saddler y del culto de los Iluminados como tal. Un aspecto muy curioso pero al mismo tiempo muy escalofriante de las plagas es que inclusive aunque una persona no esté completamente infectada por la plaga, esta puede ser controlada brevemente y de manera ocasional por Saddler. Por eso podemos ver en el remake que este consigue controlar a Ashley justo después de que Leon y ella entren en el castillo, y provoca que la chica ataque a Leon de una forma brutal, y que por poco termine hiriendo a la gente. Afortunadamente Leon se defiende, y Ashley deja de ser controlada por Saddler unos segundos después. Algo muy importante que hay que notar es que las plagas tipo 2 y tipo 3 que infectan a las personas en África sí llegan a mutar de una forma extraña a sus huéspedes, ya que algunos de los Mahini cuentan con tentáculos dentro de sus bocas. Asimismo, la mayoría de los Mahinis pueden abrir su boca y mandíbula completamente, lo que nos revela una especie de pétalos carnosos con los cuales atacan a sus víctimas, mordiéndolas violentamente. Este tipo de plagas no son vulnerables a la luz del sol y pueden atacar a sus víctimas en áreas abiertas y completamente iluminadas durante el día. Algunas cepas de estas plagas tienen también la habilidad de abandonar el cuerpo de su huésped y pueden llegar a volar, en lugar de moverse como criaturas arácnidas. Estas criaturas en esta forma se convierten en una especie de murciélagos mutados, con una gran cola y un afilado aguijón. A pesar de estas modificaciones únicas y nuevas, las criaturas sí siguen siendo vulnerables a luces fuertes y a la radiación, como las que provoca una granada luminosa. Las plagas tipo 2 se crean en los cuerpos de los infectados. Es por eso que podemos ver en el quinto juego de la franquicia que los infectados parece que sacan a la plaga de sus bocas y luego las introducen en sus huéspedes. Esto es similar a lo que vemos en los eventos de la película, ya que aquí una joven infectada saca de su boca la plaga y la introduce en un soldado. Lamentablemente no hay más información que detalle este proceso, de cómo es que se crean estas nuevas plagas que eventualmente introducen en los huéspedes potenciales. Un aspecto muy interesante de las plagas que todavía no ha sido confirmado es que aunque se piensa que las plagas siempre han estado relacionadas con orígenes españoles, en realidad estas criaturas, al ser muy antiguas y prehistóricas, puede que hayan existido en otros lugares del mundo, en la antigüedad, ya que en el Resident Evil 5 se implica que en el reino de Dipaya, en el oeste de África, estas criaturas existieron en el pasado distante, ya que podemos ver que un ser similar a las plagas originales aparece en las ruinas de esos templos antiguos que exploran Chris Redfield y Sheva Alomar durante la historia del quinto juego. Los parásitos no pueden evitar que su huésped sienta dolor, a diferencia de los zombies creados del virus T, ya que los infectados de las plagas aún tienen su sistema nervioso activo. De cualquier manera, sí los hace más resistentes al dolor, y por eso casi no reaccionan a disparos de armas de fuego que reciben. Los infectados también pueden llevar a cabo sus rutinas normales como si nada, así pareciendo ser solamente personas ordinarias.
Un dato muy importante es que según algunas notas de Sadler que podemos ver en el cuarto juego, se implica que el estado mental de un sujeto es muy importante cuando se elige a un nuevo huésped para infectarlo con las plagas. Esto básicamente nos dice que un huésped con una fuerza de voluntad más fuerte puede resistirse al control de la plaga, lo que los convierte en unos huéspedes no muy confiables para los que los controlan. Esta es la razón principal por la cual Sadler y sus hombres asesinaron a las personas que no aceptaron a las plagas o a las creencias del culto, ya que existía la posibilidad de que se pudieran rebelar en contra de sus controladores. El ciclo de vida de las plagas es algo sencillo, ya que una vez que entran al cuerpo humano, la larva de estos parásitos se empieza a desarrollar a través de algunas etapas o fases. La plaga A es la primera forma de la plaga, y son las primeras criaturas de estos tipos que nos encontramos en el juego. Sus cuerpos se ven como una masa de carne que pulsa constantemente, y tienen algunos tentáculos visibles. Su tentáculo más largo cuenta con una cuchilla gigante, con la cual atacan a sus víctimas y enemigos. Esta es la fase más débil de las plagas, y pueden ser eliminadas fácilmente con armas de fuego. En el remake a esta etapa se le conoce como guadaña, por la forma en que cuenta con esa gigantesca y afilada cuchilla de huesos. Aunque estos seres son fáciles de derrotar con diferentes armas de fuego, cuando atacan en grupos grandes, sí pueden presentar ser un peligro mayor para cualquiera que se los tope, y es importante notar que estas plagas pueden ser forzadas a salir del cuerpo de su huésped, no solo por ataques de sus enemigos, sino también por las extrañas invocaciones que hacen los Zealots, o los líderes de los Iluminados, que son hombres del culto con una túnica roja, y que cuentan en su cabeza con un cráneo o una calavera de una vaca o un carnero. En realidad, y es muy importante notar que es debido al tipo de plagas que tienen en sus cuerpos, que por eso consiguen llamar a las otras plagas y les ordenan que salgan de los cuerpos de sus huéspedes, debido a las ondas de sonido que producen, y esto no pasa realmente por invocaciones o por algo sobrenatural. La plaga B es la segunda forma de la plaga. Generalmente pueden ser encontrados en los miembros del culto en el castillo de Salazar. Estas criaturas se ven como una especie de gusanos gigantes, con una boca más grande, y son capaces de estirar su cuerpo y devorar las cabezas de sus víctimas. Es por eso que son unas criaturas muy peligrosas, sobre todo si alguien se acerca mucho a estas. No son capaces de otros ataques, por lo que son fáciles de eliminar a distancia. Curiosamente, esta fase de las plagas no destruye la cabeza del cuerpo de su huésped cuando se sale, y podemos ver la cabeza de la persona que se queda colgada detrás de la extraña criatura, de una manera bastante grotesca. En el remake, las plagas mandíbulas o esta segunda fase se nos demuestra que son de un tamaño gigantesco y muy exagerado. Estas cuentan con todo su cuerpo cubierto de un resistente exoesqueleto, y la cabeza de estas criaturas tiene una boca gigantesca, con 4 solapas o pétalos carnosos, y estos a su vez están llenos de dientes muy afilados. También estos seres cuentan con vestigios de lo que serían sus patas o brazos arácnidos. Por último, en el remake podemos ver que estas criaturas pueden utilizar su entorno para moverse más rápido y para tratar de emboscar a sus víctimas. Por ejemplo, se pueden pegar al techo de diferentes lugares con sus bocas y tratan de así de confundir a sus enemigos y presas. La plaga C es la última forma de estos monstruos y generalmente habitan los cuerpos de los miembros del culto de más alto rango y de los militares. Son las criaturas más resistentes y pueden escupir ácido a distancia. También son capaces de separarse del cuerpo del huésped una vez que la persona muere. Atacan a sus víctimas generalmente de forma directa, saltando frente a ellos, y tratan de atacarlas con sus tentáculos y con su cuerpo como de araña. Tampoco son muy difíciles de eliminar, y se teoriza que sin huésped, estas criaturas van a morir eventualmente. La etapa de la araña en el remake se nos demuestra que no son tan débiles o vulnerables como podemos pensar en un principio, ya que aunque sus cuerpos sí son frágiles, estas criaturas utilizan su agilidad para pegarse en la espalda de algunos de los ganados, y utilizan sus grotescos tentáculos para adherirse al cerebro de sus víctimas, y así usan los cuerpos de los ganados que controlan para atacar de una forma muy agresiva, salvaje y brutal, ya que estos seres no cuidan para nada el cuerpo que controlan, y si este muere, las arañas simplemente se adhieren al cuerpo de otro ganado con facilidad, y continúan atacando. Curiosamente, si se les ataca cuando están pegadas al cuerpo de sus víctimas, las plagas arañas mueren, y el huésped ganado sobrevive a esto, y continúa atacando a sus enemigos
como si nada hubiera pasado. Una de las nuevas mutaciones que aparecen en el remake de Resident Evil 4 y que pueden ocurrir en los ganados, pero que realmente no son ninguna etapa nueva de las plagas, son lo que se les conoce como los ganados desnucados. Esto ocurre cuando los ganados regulares reciben mucho daño y el huésped controlado por la plaga en sí queda casi muerto, con su cuello desnucado. Es así que de una manera muy escalofriante, la plaga dentro de su cuerpo toma el control absoluto del huésped, y como sabe que su cuerpo está por morir, la criatura ataca de una manera muy despiadada y brutal, sin preocuparse realmente por su bienestar o por el de su huésped, ya que este se encuentra prácticamente muerto. Los ganados desnucados presentan una fractura expuesta en su cuello, y por lo general traen su cabeza colgando de un lado, de una manera grotesca, con una buena parte de la plaga y sus tentáculos que son visibles a simple vista. Estos seres son muy resistentes y más agresivos y fuertes que los ganados regulares, y como lo mencioné previamente, aunque no forman parte de las 3 etapas del ciclo de vida de las plagas, sí creo que es importante mencionarlos, ya que juegan un papel bastante memorable en el remake del Resident Evil 4. Una cosa muy curiosa es que cuando se inyectan muchas plagas dentro del cuerpo de una persona, esto causa una terrible mutación en el cuerpo del infectado, y los transforma en un ser irracional con un aspecto muy grotesco, y con grandes colmillos en sus bocas y garras en sus manos. Estas mutaciones creadas por las plagas son capaces de regenerar el cuerpo de los infectados rápidamente, y curiosamente las plagas, al ser varias en un mismo huésped, toman una forma más comprimida como sanguijuelas, aunque también existe la teoría de que estas plagas específicas más pequeñas fueron creadas como armas biológicas. Esto lo podemos ver con los monstruos conocidos como los regeneradores. A pesar de ser unos parásitos muy resistentes y peligrosos, las plagas, como lo mencioné previamente, son vulnerables a la luz, en especial a las luces muy brillantes y a las luces ultravioleta. Es por eso que estas criaturas pueden ser eliminadas fácilmente al usar granadas cegadoras o de luz. Es por eso que se ha teorizado por los fans de Resident Evil que las plagas son débiles a las luces y a la radiación ultravioleta. También se ha concluido que entre más brillante sea la luz, le hace más daño a las plagas. Solo las plagas originales se pueden tratar cuando están dormidas, ya que las plagas tipo 2 y tipo 3 infectan al huésped de manera instantánea. Si una persona se ha convertido en un huésped de este parásito, el crecimiento de la criatura se puede suprimir con algunos medicamentos antiparasitarios, los cuales fueron creados por Luisera. Esto es solamente una solución temporal, que gana algo de tiempo, y solo alenta el proceso de infección del huésped. Sin embargo, si la plaga ya eclosionó, la única forma de eliminarla sin matar al huésped es a través de un tratamiento especial, utilizando radiación. Este procedimiento es muy doloroso, y puede dejar inconsciente al huésped, e inclusive puede matarlo si la plaga ha crecido y se encuentra en su etapa adulta. El investigador principal de los Iluminados, Luisera, diseñó una máquina especial para remover a los parásitos utilizando radiación, después de su larga investigación con estas criaturas. Esta es la máquina que utilizan Leon y Ashley para remover de forma segura las plagas que tienen creciendo dentro de ellos. Aunque es casi imposible eliminar a la plaga, una vez que ésta se ha fusionado con el sistema nervioso central del huésped sin que éste muera, sí es posible matar a la plaga con métodos quirúrgicos. Sin embargo, esta dejará al huésped paralítico de por vida, aunque sí quedará vivo, y con sus capacidades mentales al 100%. Esto lo podemos ver de forma directa con el personaje de Body, de la película de Resident Evil Infierno, o Resident Evil Damnation. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los parásitos conocidos como las plagas, que aparecen en la épica franquicia de videojuegos de Resident Evil, y el entretenido y genial Resident Evil 4 Remake. Sinceramente siempre he pensado que estos parásitos son un tema muy interesante y aterrador, siendo básicamente parásitos prehistóricos que los humanos han modificado para convertirlos en una especie de armas biológicas. Me gustó mucho la forma en que los introdujeron en el cuarto juego de la franquicia, y cómo se convirtieron en una amenaza muy peligrosa gracias a Albert Wesker para el quinto juego de la saga y para las películas animadas canónicas. En general creo que estos parásitos sí son muy peligrosos, ya que a diferencia de los zombies, estos infectados de las plagas sí pueden empezar con una infestación total, sin que muchas personas se den cuenta de lo que está pasando. Aunque no son realmente un virus,
estos parásitos se añaden más a la historia y a las criaturas de la épica franquicia de Resident Evil. Por eso considero a las plagas como unos monstruos geniales. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a las plagas de Resident Evil? ¿Conocías su historia y sus orígenes? Y por último, si las plagas son de origen prehistórico, ¿a qué animales crees que infectaban y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de las plagas de la entretenida y épica franquicia de videojuegos de Resident Evil. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.